Hola, hoy os traigo un vídeo con todo lo que he leído en los meses de enero, febrero y marzo y al final de todo también comentaré qué estoy leyendo actualmente. Parece que se está convirtiendo en una costumbre que grabe cada 3 meses, parece que no puedo hacerlo de otra forma, así que bueno. Esta vez iré mezclando, no lo haré exactamente en orden cronológico porque he leído libros pertenecientes a las mismas series, entonces creo que tiene más sentido comentar todos los libros que haya leído de una misma serie de golpe, así que estará un poquito desordenado, pero bueno. Los primeros 2 libros que me gustaría comentar pertenecen a la saga de Mundo Disco, son el cuarto, que es Mort, y el quinto, que es Rechicero. Es una saga que está compuesta por 40 y pico libros en la que voy avanzando poco a poco y donde ya se van viendo un poco, creo, cuáles van a ser mis preferencias en cuanto a subsagas. Por un lado, uno de los que leí fue Mort, este es el primero en la subsaga de la muerte y es un libro que me gustó muchísimo. La protagonista es la muerte, que está cansada de su oficio, tiene ganas de tomarse un poco un respiro porque va muy ajetreada y se encarga de encontrar a un aprendiz. Escoge a un muchacho no, Mort, que se encargará pues de aprender en sus propias carnes lo que significa ser la muerte. La muerte es un personaje que sale en cada uno de los libros de Mundo Disco y es un personaje que a mí me resulta muy divertido porque la forma en cómo está caracterizada, sí que la imagen en sí es muy arquetípica, la típica capa, el típico esqueleto con la capa negra y la guadaña, pero por ejemplo tiene una forma de hablar, siempre habla en mayúsculas, con una voz que dice que es como si 2 losas de un cementerio se resquebrajaran. Bueno, siempre hace unas comparaciones súper divertidas y yo creo que la saga de la muerte va a ser una de mis preferidas. Y el otro libro de Mundo Disco que he leído estos meses es Rechicero. En este caso pertenece a la subsaga de los magos, que empieza con los 2 primeros, El color de la magia y La luz fantástica. Y bueno, aunque esos 2 me gustaron, aunque mucha gente no le acaban de terminar, este a mí no me gustó mucho. Este trata el tema del apocalipsis o el apocalipsis, como lo llaman aquí. Y la verdad es que el argumento se me hizo bastante aburrido en esta ocasión. Bueno, sí que hay momentos en los que te ríes mucho, al final también me gustó mucho, pero así en general me falló bastante este libro. No acabé de cogerle el punto, pero bueno, en una saga tan grande es normal que hay algunos que gusten más y otros que gusten menos. El siguiente que leí fue La nieta del señor Lin, de Philippe Claudel. Os voy a dejar la foto de la portada por aquí. Lo haré con los que haya leído en formato Kindle o me hayan dejado o haya leído de la Biblia, como es en este caso. Este libro me lo dejaron cogido de la biblioteca y la verdad es que lo leí a ciegas y me gustó mucho. Es una historia muy cortita, muy entrañable sobre un señor, el señor Lin, que es un anciano. Él viene de un país asiático y llega a Francia huyendo de la guerra. Ha venido con alguien muy especial, con su nieta, y llega a Francia, a un país donde se siente totalmente extraño porque no habla el idioma, no se puede hacer entender, en el campo de refugiados tampoco lo tratan muy bien y un día conoce en el banco de un parque a un señor francés y entablan una amistad. El libro trata sobre todo cuál es la relación entre estos 2 hombres y aprovecha para hablar un poco de la guerra, de la inmigración, del sentirse desplazado en un país que no es el tuyo, de lo difícil que es integrarte, sobre todo si las personas de tu alrededor no ponen de su parte para que tú te sientas a gusto en tu nuevo hogar, de la nostalgia por la tierra que has tenido que dejar atrás. Y el final a mí me sorprendió mucho, me dejó una sensación muy agridulce, pero en el buen sentido. Es un libro que yo no había oído hablar de él, pero si lo podéis coger de la biblioteca o lo tenéis, a mí me gustó mucho, yo lo recomiendo un montón. El siguiente que leí fue Convenience Store Woman, de Sayaka Murata. Este libro tenía muchas ganas de leerlo y también me gustó mucho. Trata sobre una chica japonesa que tiene, creo, sobre los 30 y pico años y trabaja en una tienda en un supermercado 24 horas, un convenience store. Ella está perfectamente adaptada a su trabajo, pero siente la presión de su familia por casarse, por dejar un trabajo que no le reporta en principio nada a nivel personal, o eso es lo que ellos creen. Enseguida vemos que la protagonista es diferente, no se adapta quizá al canon de normalidad que impone la sociedad, pero ella está muy a gusto en ese trabajo, es una cosa que se le da súper bien y no entiende por qué tiene que cambiarlo.
Entonces el libro es un poco bizarro, te ríes en ocasiones, en otras te llevas las manos a la cabeza como diciendo ¿qué está pasando ahora? Pero hace una crítica para mí bastante importante sobre el concepto de normalidad, qué significa ser normal, las presiones que te impone la sociedad, en que encajes en los moldes que en teoría son los correctos, los aceptados socialmente, y también reflexiona sobre si realmente es correcto, está bien intentar hacer cambiar a una persona que desde su punto de vista, en su mundo todo tiene su lógica particular. No sé si me explico. Es verdad que es un libro extraño, pero supongo que es eso, también depende de los ojos y del foco desde el que veas tú la historia. Los siguientes libros de los que os quiero hablar también pertenecen todos a la misma saga. Se trata de la saga de Cormoran Strike. Ya leí el primero a finales del 2018 y en los 3 primeros meses de año he leído el segundo libro, que es The Silkworm o El gusano de seda. También he leído Career of Evil o El oficio del mal, y el cuarto y último, Lethal White, que todavía no ha sido traducido al español. Estos están escritos por Robert Galbraith, que es el seudónimo de J.K. Rowling, y estos los leo con mi amiga Carol. Ya hemos decidido que sí podemos, vamos a leerlos todos juntas porque nos lo pasamos súper bien teorizando a ver qué va a pasar. A ver, yo ya lo dije en Goodreads cuando hice las reseñas, pero yo no puedo ser objetiva con estos libros. Tardé muchísimo en leerlos porque pensaba que a lo mejor por temática no me iban a atraer tanto, porque no suelo leer mucho novela policíaca, pero es que, bueno, es escoger estos libros y los devoro en nada, es que no me duran nada, no puedo parar, me enganchan desde el principio y no puedo soltarlos. Eso es algo que me gusta mucho de J.K. Rowling, la forma que tiene de contar una historia y sobre todo los protagonistas que crea, tanto en su saga de Harry Potter como en el libro de Una vacante imprevista, que es autoconclusivo, como en este caso. Los personajes están tan bien caracterizados, los llegas a conocer bastante a fondo. En el caso del segundo libro, me gustó más que el primero. En el primero lo que me falló quizá un pelín fue la resolución de todo el conflicto, que me pareció muy brusca. En este caso no, me gustó mucho, y este trata sobre la desaparición de un escritor que ha dejado un manuscrito donde nadie de su entorno se libra de burla. Entonces, bueno, es un poco la resolución del caso en un mundo, pues en el mundo editorial, literario. En el caso del tercero ya la cosa cambia y el foco se centra más en los protagonistas. Es una historia donde la trama de misterio está focalizada en los propios Cormoran y Robin, están implicados ellos de forma como directa. Entonces es un libro que explora mucho más el pasado de los dos protagonistas, donde profundizas más en conocerlos. Yo creo que también es un punto de inflexión. El tercero de las sagas de J.K. Rowling siempre tiene algo que es como el punto de enganche definitivo, y creo que aquí también pasa exactamente lo mismo. Este me gustó mucho, pero también creo que pecó un poco en el final, en una resolución quizá un pelín brusca. Es que no puedo daros muchos más detalles porque estos libros hay que disfrutarlos de principio a fin sin que te spoileen nada de la trama de misterio. Y el cuarto es el más gordote, Lethal White, y en este caso la trama está ambientada en el mundo de la política. También, bueno, me ha gustado mucho, creo que es dentro de las tramas de misterio de J.K. Rowling, el último es el más ambicioso. Es prácticamente imposible que el lector, bueno, al menos desde mi punto de vista, pueda atar los cabos y solucionar el enigma. Es que está todo tan meticulosamente planificado que es imposible que lo aciertes todo. A mí la verdad es que me da igual si no lo acierto, me lo paso bien leyéndolo igual, y es esto, con Carol siempre intentamos teorizar, hay cosas que las acertamos, hay cosas que no las acertamos ni de broma, pero bueno, es una saga súper adictiva que, no sé, yo, si os gusta la novela policíaca y si creéis que no, pero os gusta un poco pues la forma de escribir que tiene J.K. Rowling, creo que son libros también súper interesantes. Yo ya estoy deseando que salga el quinto. El siguiente que leí fue Elantris, de Brandon Sanderson, que es una historia que habla sobre la propia ciudad de Elantris, que en su tiempo fue una ciudad de dioses, pero algo ocurrió, estos dioses perdieron sus poderes
y ahora se han transformado en una especie de seres que vagan entre el limbo, entre la vida y la muerte. No pueden morir, pero sienten dolor, sufren, y la ciudad pasa de estar en su momento de gloria a convertirse en una prisión de estos, porque no los dejan salir. Cada vez que alguien se despierta con los síntomas de esta nueva enfermedad, lo encierran en el antris y no puede volver a salir. Pero ¿qué pasa cuando el príncipe heredero se levanta una mañana mostrando síntomas de esta enfermedad? Pues bueno, es encerrado en el antris y a partir de aquí esto se convierte en el catalizador para poner en marcha la historia. En esta historia sigues a 3 puntos de vista. El primero es el del príncipe heredero, Raoden. Luego está el de una princesa que viene de otro reino. Es una princesa que estaba prometida a él para casarse, pero no ha llegado a conocerlo. Y por otro lado tenemos el punto de vista de Hrazen, que es un sacerdote que llega para intentar imponer una nueva fe a los habitantes de la ciudad, del reino. Esta es la primera novela que escribió Brandon Sanderson y la verdad es que como novela debut a mí me ha resultado muy buena. La historia me tuvo enganchada a sus páginas, el sistema de magia, que es una de las cosas que mejor se le da a este autor, también me gustó mucho, me pareció muy original, y lo que es la trama también. Pero le he visto algunas cosillas. La primera es alguna resolución de conflictos. Para mí ha sido demasiado rápida, demasiado abrupta, demasiado fácil, buscar un poco la solución fácil. Pero el problema principal que le he visto a este libro es un poco algo que ya me habían advertido, y es el personaje femenino, cómo está construido. En definitiva, la princesa protagonista es un personaje que para mí está muy forzado. Yo creo que Brandon Sanderson estaba como muy obsesionado en crear un personaje femenino fuerte, pero para eso se ha valido de recursos que en mi caso no han funcionado para nada, sino que han creado el efecto contrario. Se esfuerza demasiado, por un lado, en recalcar continuamente que ella es diferente al resto de mujeres de su reino. Es como si te estuviera gritando a la cara que ella no es una Mary Sue, y al final lo que consigue es convertirla en una Mary Sue. Y por otro lado, no me parece correcto que para crear un personaje femenino fuerte tengas que despreciar al resto de personajes femeninos. Es decir, porque a un personaje femenino le guste bordar o le guste ponerse vestidos, no significa que tenga una personalidad débil. No sé si me explico. En ese caso, en ese sentido, sí que el libro me cojeó bastante, pero en global la historia me gustó mucho. Por el contrario, por ejemplo, el villano, entre comillas, o el sacerdote que llega a intentar imponer esta nueva fe, es un villano que me ha gustado muchísimo. Me recordaba, con sus diferencias lógicamente, pero a una especie de Javert. Un personaje de estos que, según sus convicciones, si tú lo miras desde su ángulo, es correcto las acciones que él está haciendo. En el caso de Javert, por ejemplo, la justicia es como el pilar de su vida y él no puede concebir que haya cosas que se escapen de la justicia, aunque esas acciones se hayan hecho con un fin de intentar salvar a un familiar, como en el caso de Jean Valjean. En su caso, ese pilar es la fe y él no puede ver más allá de sus creencias. Entonces, es un personaje, para mí, es el que mejor está creado, es el que tiene menos escenas, pero para mí es un muy buen villano. En general, a Elantris le di 4 estrellas a pesar de lo que os he comentado, porque me gustó mucho y bueno, es que a mí Brandon Sanderson es un autor con el que encajo bastante bien y bueno, su novela debut, ojalá pudiera yo escribir una novela debut como Elantris. Después leí un ebook muy sencillito sobre mitología griega. Se llama Greek Mythology, A Concise Guide to the Myths and Gods, algo así. Es básicamente lo que dice el título, hace un repaso sobre los principales dioses del Partenón griego, los principales mitos, muy superficialmente, pero son libros que son gratis para Kindle, entonces, bueno, ya he leído algunos de mitología egipcia, el de mitología celta también lo he leído, sin más. Después leí La puerta de Magda Szabo. Este libro fue totalmente una recomendación de Cristina de Sonema Books. Os dejaré los canales que mencioné por aquí abajo. Es un libro que le gustó muchísimo, de hecho fue su libro preferido el año pasado y tenía que leerlo. Es una historia muy especial que habla sobre la amistad entre dos mujeres muy diferentes una de otra, pero sobre todo de Emerenc, que es la
asistenta, la señora de la limpieza de la protagonista, que es Magda. Pero no es una señora de la limpieza al uso. Pronto te das cuenta de que esta mujer se rige por su propia moral, por su propio sentido de la justicia, y toda su vida se rige en base a esas creencias. Es una novela muy especial, el personaje de Emmerenc no se olvida, es una novela con la que se sufre bastante, es muy intimista también. Yo, a pesar de lo cortita que es, pensaba que esto me lo leía en nada y tardé bastante porque es densa, es una novela para ir digiriendo poco a poco, ir viendo, ir reflexionando también sobre ella, pero que te aporta mucho. No sé, es una novela, ya os digo, muy intimista, muy personal, pero me gustó mucho y entiendo que fuera el libro preferido de Sonema. Después leí Medio Mundo y Media Guerra de Joe Abercrombie, que son la segunda y la tercera parte de su trilogía El mar quebrado. Leí el primero, que es Medio Rey, el año pasado y me gustó. Tampoco fue de mis libros de fantasía preferidos, pero me dejó con la curiosidad suficiente como para seguir y ya la he terminado. Y es una trilogía en la que he tenido muchas subidas y bajadas en cuanto a gustos. Los libros son muy distintos, cada uno sigue a personajes diferentes, aunque yo creo que la trama principal es la venganza de Jarvi contra los asesinos de su padre. Pero es eso, es una trilogía en la que he tenido un poco altibajos. El primero me gustó, bueno, bien, estuvo bien. El segundo me gustó muchísimo. Sigue a dos personajes que me calaron hondo y me encantó seguir su historia, que son Spina y Bran. Bueno, ya os digo, ese libro lo devoré porque me flipó, me enganchó muchísimo y la trama me gustó mucho también. Y luego llegamos al tercero y otra vez la cosa se deshinchó bastante. El tercero a mí me decepcionó un poco el final, la resolución de todos los conflictos, así que en general la trilogía me ha gustado, pero yo creo que si tuviera que releerla, releeré el segundo como libro independiente porque para mí, bueno, ya os digo, a lo mejor es mi gusto personal y hay gente que le gusta más el primero o el tercero, pero para mí el segundo ha sido el mejor. Es lo primero que leía de Abercrombie, es su serie más juvenil y ahora sí que me gustaría meterme ya en sus novelas de fantasía un poquillo más adulta porque creo que es un autor que me gusta bastante cómo trata el tema de la guerra en la fantasía. Para él, aunque sea muy gráfico y muy bruto y sanguinario, a la vez es muy realista y analiza muy bien las consecuencias psicológicas que tiene sobre los personajes. Y en ese aspecto creo que es uno de los mejores autores a la hora de tratar este tema. Así que sí, espero leer más obras suyas sin duda. El siguiente que leí, lo leí para participar en la iniciativa que organizó Maratajos Tiernos hace poco, que fue el Marzo Asiático. De alguna forma quería yo leer algún libro de algún autor o ambientado en alguno de los países y la cosa se puso a huevo cuando Cristina, Sonema Books, me regaló por mi cumpleaños la novela gráfica de Pyongyang de Guy Delis. No leo mucha novela gráfica y no sé por qué, porque la verdad es que me resulta súper atractivo y es muy dinámico de leer, pero bueno, a mí me gusta leer sobre Corea del Norte y ella lo sabe, por eso me regaló esta novela gráfica que habla sobre el día a día del periodista, el autor periodista, trabajando durante 2 o 3 meses en Pyongyang. Son una serie de viñetas, historietas que te van contando el día a día y vas viendo un poco pues cómo es el día a día con el régimen que tienen allí. Tengo que decir que tampoco he aprendido mucho o nada que no supiera con este libro, pero sí que es bastante ameno y te permite hacerte una idea, pues lo que he dicho, de cómo es el día a día en un régimen tan estricto, tan recto. Si os interesa el tema, está muy bien. Después leí El papel pintado amarillo de Charlotte Perkins. Este es un relato muy corto que tenía muchas ganas de leer desde hacía mucho tiempo y por fin lo he leído. No creo que se pueda explicar mucho o que valga la pena explicar mucho de qué va porque es tan corto que si no te quedas un poco sin nada, pero es un libro muy importante que habla sobre la mujer, las enfermedades mentales en una época en las que estaban también bastante dejadas de lado. Me gustaría que leyerais este libro para que os sorprendiera por sí solo
pero os va a dejar con muy mal cuerpo. A mí me dejó con una sensación bastante escalofriante. Después leí La costa de alabastro de Victoria Álvarez. Esta también es una novelita corta que está ambientada en después de la Segunda Guerra Mundial y es una historia de terror donde una enfermera llega a una casa que está un poco medio en ruinas para hacerse cargo de una niña enferma. En esa mansión viven solo ella y su padre y bueno, enseguida ves que empiezan a pasar cosas extrañas. Yo disfruto mucho con las historias de casas encantadas, fantasmas, espíritus que no pueden descansar. Es el tipo de terror que me gusta más y a Victoria también le encanta el tema porque es algo muy recurrente en toda su obra. Esta historia me ha recordado un poco a cosas que tienen algunas de mis historias de fantasmas preferidas, como son Los Otros, o La Dama de Negro, o La Maldición de Hill House, o Otra Vuelta de Tuerca de Henry James. Creo que tiene elementos un poco de cada una de ellas para crear su propia historia y bueno, lo mismo, es una de esas historias en las que a menos sepas cuando vas a leer, pues mejor, pero qué más terrorífico que espíritus o casas encantadas en la posguerra nazi. Aunque es bastante corto, yo pasé un buen rato leyéndolo. Y el último del que os quiero hablar es Antihéroes de Iria G. Parente y Selene M. Pascual. Estas dos autoras, yo creo que dentro del panorama de la literatura juvenil, sobre todo fantástica, son nombres que están muy a la orden del día. Yo no había leído nada suyo. No esperaba que me enganchara tanto porque creía no ser, y técnicamente quizá no lo soy, el público objetivo de estas autoras, aunque la verdad es que eso a mí me da bastante igual. Leo, me da igual si una novela está catalogada como juvenil, como adulta, como infantil, si el argumento me llama, pues ya está. Pero sí que es verdad que pensaba que por lo que sea a lo mejor a mí no iba a encajarme tanto esta historia. Y me sorprendió muchísimo para bien. La historia va sobre un grupo de chicos que tienen un superpoder. Tenemos gente que tiene telequinesis, otros que se pueden teletransportar, bueno, un poquillo de todo. Y son recluidos en un centro para intentar que dominen estos poderes, pero en verdad es un centro que los está oprimiendo, no están dejando que sean quien ellos son realmente. Yo pensaba que me iba a encontrar una historia pues de superhéroes un poco oprimidos que conseguirían liberarse, y sí, es eso, pero es mucho más. No pensaba que usarían esta trama para reivindicar también la opresión a muchos otros niveles, a nivel de pertenecer a un colectivo en concreto, y para tratar temas como pues, son la discriminación, las enfermedades mentales, el bullying. Sí que es verdad que a lo mejor hay algunas cosas en la acción o en la trama que me habría gustado ver un poco más, la resolución de algunos conflictos, sobre todo del clímax, pero yo creo que lo importante en la novela son quizá la relación entre los personajes, cómo crean este sentido de grupo y cómo consiguen rebelarse a lo que el sistema les está imponiendo por ser distintos. Me habría gustado mucho tener novelas como esta cuando yo era adolescente, porque si ahora las he disfrutado, creo que en su momento hubiesen cumplido más papeles que el de entretenerme simplemente. Creo que es muy importante que todo el mundo, sobre todo los jóvenes, se vean reflejados de algún modo en la literatura, y esto hasta hace poco pues no pasaba mucho. Entonces se agradece encontrar historias de este tipo que sean tan inclusivas en todos los sentidos. Bueno, y ya para acabar me gustaría enseñaros los libros que estoy leyendo actualmente. Aquí faltarían los libros que he leído durante el mes de abril, pero bueno, eso ya os hablaré de ellos en su momento. Pero los que estoy leyendo actualmente son los siguientes. El primero es Middlemarch de George Eliot. Este lo estoy leyendo en lectura conjunta con Margarita Justiernos, Carol y Cristina de Sonema Books. No llevo mucho, llevo más o menos un cuarto del libro. Es un libro lento, hay capítulos que me resultan más dinámicos, incluso cómicos. No esperaba que George Eliot tuviera ese sentido del humor a la hora de escribir, pero hay otros capítulos que se me están haciendo un pelín más cuesta arriba, así que es un libro que estoy leyendo poco a poco. También estoy leyendo Irish Folk and Fairy Tales. Este libro me lo compré cuando fui a Dublín hace un par de meses y llevo la mitad. La primera mitad son cuentos que están clasificados o historias clasificadas por tipo de criatura, y la segunda parte son las sagas celtas propiamente dichas, y voy por esa segunda parte.
Y por último estoy leyendo El orgullo del dragón de Iria Parente y Selene M. Pascual, que es su última novela publicada. Después de leer Antihéroes estuve mirando un poco a ver por dónde podía seguir, pero el argumento que me llamó más la atención fue el de su última novela, así que esa es la que escogí. Y nada, eso ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente.